Muchísimas gracias a todas por venir y a todos. Para mí este es un día histórico que le debemos a los 2 millones largos, casi 3 millones de mujeres que participaron y siguen participando en la narración de la violencia machista que han sufrido. Es muy importante. Sin toda la gente que hay en esta mesa, además, sería imposible esta rueda de prensa. Así que os voy a contar cómo se desarrollaron los hechos para llegar a la barbaridad que hemos conocido y que es ya una nueva memoria colectiva de la violencia machista. Lo que aquí presentamos no existía, es un documento extraordinario y creo que no podía existir sin estos pasos que ahora contaré. Todo esto empieza el día en que se conoce la sentencia del juicio de La Manada. Cuando la conocimos yo me quedé absolutamente estupefacta porque me di cuenta inmediatamente de que lo que estaba sucediendo es que la gente no se creía a la víctima. No se la creyeron los jueces y gran parte de la población no se la creía. De tal forma que ella tenía que convencernos una y otra vez de que había entrado a la fuerza en un portal y 5 tipos la habían forzado, la habían violado y la habían penetrado por todos los agujeros de su cuerpo. Y pensé, tenemos un problema gordísimo. El problema básico, gordísimo, es que no nos creen porque no lo hemos contado. No es lo mismo decir, hola, me llamo Cristina y estoy en contra de la violencia machista, que decir, hola, me llamo Cristina y cuando yo trabajaba en el Mundo de Cataluña, un diputado del Parlamento de Cataluña me mandó una foto a las 2 de la mañana y en esa foto estaba la imagen de su pene. Porque cuando yo digo eso, todas aquellas mujeres que han recibido una foto de un pene a deshoras se sienten identificadas. Y todas aquellas periodistas que han sido forzadas o agredidas o abusadas por un político, también. Y todas aquellas mujeres que han vivido una imposición en su trabajo, también. Eso genera 2 cosas para mí importantísimas. La primera es que elimina la sensación de culpa. No ha sido culpa mía, nos pasa a todas. Se me critica mucho decir que a todas, pues a la mayoría. Y la segunda es que genera unos mecanismos de identificación que son ya irrefutables y que construyen un relato que elimina la posibilidad de creer que las mujeres mienten. Porque las mujeres no tenemos tiempo de mentir y no tenemos ninguna ganas después de lo vivido. Y me parece una frivolidad cuando se pone en tela de juicio, y ahora más que nunca, que las mujeres denuncien la violencia sexual vivida. Bien, cuando yo pensé todo esto, pensé, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo podemos hacer? Virginia Alonso, codirectora de Público, publicó justo un artículo que iba en la misma línea que lo mío. Ella narró una agresión sexual, que nos va a contar ahora, y nos va a contar además la importancia de narrarlo. Sobre su relato, monté el cuéntalo y lo lancé porque lo que había hecho ella era lo que había que hacer. Y dije, compañeras, aquí está, esto es lo que hay que hacer, Virginia. Bueno, buenos días a todos y muchísimas gracias por estar aquí, todas. Bueno, pues efectivamente, el día que se conoció la sentencia de La Manada, yo estaba en el periódico, en Público, estaba sentada además al lado del portadista porque quería estar muy encima de cómo titulábamos esa sentencia, ¿no? Y de cómo enfocábamos editorialmente esa sentencia. Y según empezó el señor de ahí a explicar las conclusiones a las que habían llegado, yo empecé a quedarme en blanco, o sea, totalmente en blanco, ¿no? Y a no dar crédito, porque en el fondo yo creo que muchas y muchos teníamos la esperanza de que esa fuera una sentencia en la que nos pudiéramos reconocer, ¿no? Reconocer de alguna forma como víctimas que hemos sido muchas de nosotras, muchísimas, de agresiones sexuales, ¿no? Entonces yo empecé a quedarme en blanco y empecé a pensar en esta chica, en la chica que había sido víctima de esta terrible, como son todas, violación, ¿no? Pero está en grupo además, ¿no? Y empecé a sentir cómo esta sentencia era una especie de segunda violación, ¿no? O sea, y en cómo esta chica estaría viviendo la lectura de esta sentencia si yo, que no había sido víctima de esa violación, la estaba sintiendo de esa manera, ¿no? Entonces empecé a escribir, a contar una historia que me había ocurrido a mí cuando tenía 13 años,
en Londres, en un curso de un mes que me mandaron mis padres a estudiar allí. Y realmente yo nunca lo había contado o no lo había verbalizado tal cual, porque ni siquiera, o sea, como no me habían violado, me habían toqueteado, me habían manoseado, no sentía, o sea, me sentía sucísima, que es lo que relato un poco en ese texto, ¿no? O sea, cómo se te queda esa sensación de suciedad terrible, ¿no? O sea, aunque solo te hayan puesto la mano encima, pero tu persona no quiere, ¿no? Eso es lo que sucede. Y quería contar eso que a mí me había ocurrido cuando tenía 13 años, porque pensaba que si esta chica, la víctima de la manada, en una circunstancia muy poco, bueno, que era muy poco probable que llegara a leer ese artículo, pero si eso ocurría, entendía que podía ayudarla a sentirse acompañada de alguna forma, ¿no? Y a ver que otras mujeres, ¿no? También nos habíamos sentido de esa forma, ¿no? Entonces, bueno, escribí esto, la verdad es que no, o sea, lo empecé a escribir en mi teléfono, en mis notas, o sea, como un recordatorio para mí, ¿no? Para que no se me olvidara que a mí me habían pasado ciertas cosas. Y hubo un momento a lo largo de la tarde, cuando se empezó a organizar la manifestación masiva que hubo en muchas ciudades españolas, en la que pensé, bueno, igual esto debería compartirlo, ¿no? Porque si no lo comparto, o sea, ¿de qué sirve que me lo guarde yo conmigo misma, ¿no? Y a lo mejor tengo incluso el deber de compartirlo como responsable de un medio de comunicación, como persona, pues, bueno, pues que tiene una cierta visibilidad, ¿no? Y esto puede ayudar a otras mujeres, ¿no? Entonces, bueno, pues lo escribí y efectivamente Cristina armó ese cuéntalo que a mí me dejó impactadísima durante muchos días, ¿no? Porque, claro, fue tal bueno, la repercusión que tuvo, ¿no? La cantidad de mujeres que empezaron a contar sus terribilísimas historias, que es cuando tomas conciencia de que realmente estamos siendo posiblemente el colectivo más vilipendiado a lo largo de la historia, o sea, y es algo que solo denunciamos nosotras, ¿no? Porque encima cuando lo contamos no nos creen, ¿no? Entonces, bueno, yo os agradezco muchísimo todo el trabajo que habéis hecho, la verdad, creo que es importantísimo y creo que es fundamental que sobre todo desde los medios demos visibilidad clarísima a todo esto y empezamos a exigir que se nos reconozca, o sea, como víctimas de toda una situación que no es de ahora, obviamente, que viene de hace muchísimo tiempo, pero que seguimos sufriendo, ¿no? Y que además no se nos cree. Claro, y cuando pusimos en marcha, yo me di cuenta, de repente al segundo día, eran miles y miles y miles los relatos, los retweets, todo, eran miles y miles y miles. Y de repente yo pensé, ha sido una inconsciente. Has puesto a las mujeres a relatar su dolor y sus agresiones en una red privada, en una red que puede desaparecerlo, en una red donde no va a permanecer. Y me volvía loca y no podía dormir por las noches y pensaba, ¿cómo puedo hacer esto? Incluso llamé a Ada Colau, la alcaldesa, porque yo sé que ella había relatado y le dije, ¿qué podemos hacer? Ayúdame, que me ayude la administración pública porque esto hay que rescatarlo. Y claro, Ada me dijo, chica, la administración pública es muy lenta, tienes mi apoyo para lo que quieras. Y de repente Calma Peiró, la periodista, me llama y me dice, mira, es que te tengo que hacer, que te queremos hablar contigo en una entrevista porque hay un archivero, dos archiveros que han rescatado todos los tweets de las mujeres, que han rescatado las historias y la repercusión de las historias y han creado un dataset. Esto era básico, era fundamental, porque no vale de nada poner algo en la red si después no podemos aterrizarlo en la realidad y convertirlo y estudiarlo en una herramienta útil. Y aquí Aniol María es el archivero que día a día rescató la memoria del dolor de las mujeres y de sus agresiones. Aniol María. Hola, buenos días. Bueno, mi trabajo es a partir de la Asociación de Archiveros de Cataluña y Gestores de Documentos, que tenemos un grupo que se dedica a temas de transparencia y de recopilación de datos, y nos pusimos en 2017 a experimentar con herramientas de Estados Unidos de Documenting the Now que capturaban mensajes en redes sociales. Concretamente utilizaban un programa que se llama Quark y que se dedica a hacer peticiones a Twitter y te devuelve los datos y tú los puedes preservar en un formato ya estándar y conservar a largo tiempo. El primer experimento fue con los atentados de Barcelona, en las Ramblas, en agosto del 2017 y en Cambrils. Nos encontramos con unos límites de captura por parte de Twitter y tuvimos que adelantarnos a los acontecimientos porque era un poco limitado
te dejan solo una semana de margen, tenías que estar siempre muy pendiente. El primer intento funcionó bastante bien y pasamos a otro en octubre del 2017, que fue el referéndum en Cataluña, que capturamos unos 8 millones, ¿fueron? Sí, 8 millones de tweets, 56 gigabytes de base de datos, y que lo reservamos en Estados Unidos, y ese fue nuestro mayor experimento hasta el momento. Y llegó en abril la sentencia de la manada, que nos volvió otra vez a activar la alerta y dijimos, pues vamos a probar otra vez con Vicens. Estuvimos hablando esos días y empezamos a capturar el 27 de abril, planteamos ya las primeras capturas y nos pasamos 2 semanas capturando sin parar, sin dormir, casi nunca. Y bueno, mucho trabajo que era voluntario, eso lo estábamos haciendo para probar a ver qué conseguíamos. Conseguimos pues, los 2 millones que os hemos dicho de tweets, que son una barbaridad, y nos encontramos con la imposibilidad de explotar esos datos. Son muchos datos, es Big Data realmente lo que tenemos, y no teníamos las herramientas para explotarlo al nivel que se necesita para obtener algo con calidad. Empezamos a llamar puertas a instituciones, a organizaciones, y contactamos con Karma porque se dedica al tema de los datos, y ella nos contactó con FED. Y aquí empezó ya la otra parte. Karma es periodista de datos y Fernando Puchetti es un investigador del Centro Nacional de Supercomputación y son un par de fieras también. Entonces ella y él nos van a contar los datos, que es lo importante. Los datos, cuáles son los datos y por qué es imprescindible categorizarlos y trabajar con ellos. Bien, buenos días a todas y a todos. El análisis de los datos sirve en el periodismo para dar relieve a la información que explicamos, ¿no? Y os cuento, a finales de abril, cuando Cristina escribió el primer tuit del Cuéntalo, decenas de medios se hicieron, o centenares internacionalmente, se hicieron eco de todo lo que estaba pasando en las redes sociales con el hashtag Cuéntalo. Se insertaron, incluso en algunos medios se insertaron algunos de estos trágicos y terribles tweets, y ahora yo he recuperado noticias en donde veía 5, 6, 7 tweets, ¿no? Y a partir de ahí podíamos entender lo terrible del movimiento, pero una vez había pasado el Cuéntalo, ya está, quedaba en esa noticia que todos los periodistas habíamos escrito y en esa inserción de 4 o 5 tweets, ¿no? Por eso digo que informativamente o periodísticamente hablando era una información plana, ¿no? En cambio, cuando Vicens y Aniol contactaron conmigo para divulgar que habían capturado el hashtag del Cuéntalo, ya empezaba esta noticia a tener un poquito de relieve, porque podíamos dar una información extra, es decir, lo que habían capturado eran 13 gigas de información, que se dice rápido y que eso en libros y en páginas ocupa muchísimo, que eso representaba más de 2,7 millones de tweets, es decir, mucho relato, que eso no lo sabíamos en abril, ¿no? Y que además todo eso solo se había explicado en solamente 2 semanas, que era una barbaridad, 2 semanas, tanto relato, ¿no? Pero claro, tenía un poquito más de relieve esa noticia o esa información que divulgamos entonces, cuando ellos me llamaron, pero tampoco sabíamos cuántos tipos de delitos denunciaban exactamente esos tweets, ni sabíamos cuáles eran las palabras más mencionadas, ni desde qué ciudades se escribían. No sabíamos si se escribían solamente desde ciudades de España o se escribían desde otros países, y qué países eran estos. Tampoco sabíamos si las mujeres de otros países sufrían las mismas agresiones que las mujeres de aquí, y tampoco sabíamos qué edades tenían estas mujeres, que hablaban en primera persona de violaciones terribles. Y las que contaban las historias de otras, porque las primeras ya no existían, las habían matado, ¿quiénes eran? O sea, no sabíamos nada de esto. Si cogíamos al azar algunos de los tweets que se habían insertado en las noticias, podíamos deducir más o menos algunas de estas respuestas, pero más o menos. Lo que no podíamos hacer era cuantificarlo. No podíamos dar una tercera dimensión a toda esta información, ¿no? Creo que como periodistas podemos explicar historias mucho más precisas, con más relieve, con mucha más profundidad, si conseguimos analizar los datos y cuantificarlo. Y eso es lo que ahora tenemos. Tenemos una imagen en 3 dimensiones que me puse en contacto cuando ellos me dijeron
Karma, ¿cómo podemos analizar esto? Dije, esto es Big Data, se me escapa de los datos como periodista, vamos a ir a Supercomputing Center de Barcelona y contacté con Fernando Coquiete y os lo presento y él ahora continúa con el relato. ¿Te importa más ahí? Por lo escucho. Es que necesita el ordenador. Cuando me contactaron, lo primero que dije fue que sí, porque nos interesaba muchísimo trabajar en este tema, porque habíamos estado muy atrapados en el momento del fenómeno viral, siguiendo los tweets en vivo, leyendo muy impresionados. Y es un tema que nos preocupa porque analizamos datos, intentamos que se interpreten, intentamos que se manejen. Y ya hace un rato que venimos viendo que hay un gran problema que tiene dos dificultades. El problema es que los nuevos medios digitales están permitiendo movimientos sociales a gran escala como nunca habíamos visto, que dejan una huella digital, y una de las dificultades es que esta huella es muy grande para procesar por la gran mayoría de la gente que se encarga de comunicar y de interpretar todos estos datos para llevarlos a la sociedad o a las leyes. El famoso Big Data es un problema técnico. Y luego la segunda dificultad técnica es que la información que se genera en estos medios es totalmente desestructurada. La gente escribe en Twitter como habla por la calle, en lo que llamamos técnicamente el lenguaje natural. Y que para que los ordenadores puedan procesar automáticamente estos grandes volúmenes de información en ese formato, no tenemos todavía las herramientas. No tenemos las herramientas. Parcialmente tenemos algunas en inglés, que es donde se han podido hacer mayor parte de avances, y hay algunas que estamos trabajando para que se hagan en castellano. Pero allí es donde nosotros empezamos con este reto, a decir, bueno, vamos a hacer con lo que tenemos, vamos a ayudar a este proyecto a entender. El volumen es grande, son 2,3 millones de tweets, de los cuales empezamos a trabajar con ellos y partimos en sacar información de ellos para empezar a entender por dónde atacarlos. Cuando hablamos de millones de tweets, hablamos de que hay diferentes tipos de participaciones, de intervenciones. Hay gente que escribió cosas, 160.000 de estos tweets fueron gente que escribió contenido adentro de la red, y casi un poco más de 2,5 millones que se encargó de amplificarlo, que en estos movimientos sociales es una componente crucial, la amplificación y la comunicación. Al costado de esto, y un poco más difícil de analizar, pero creo que es importante mencionar, más de 500.000 de likes, de gente que de alguna manera más callada también dio su apoyo al movimiento. Yo quiero decir una cosa a este respecto. Es importantísima la labor social de la red, porque si la gente no difunde, es decir, nosotros somos medios de comunicación, sabemos de la importancia de la difusión. Si tú cuentas tu historia, pero y tienes 10 seguidores o 10 personas que están pendientes de ti, no vale de nada. Si hay 2 millones que retuitean, quiere decir que vamos a millones de personas, hombres y mujeres, que lo pueden entender. Esa es una de las preguntas que nos hacíamos. Detrás de tantos tweets, ¿qué es lo que hay? ¿Qué está pasando aquí? Entonces empezamos a ver y podemos analizar, gracias a los datos, cuántas cuentas tenemos, cuántas personas hay detrás de esto, de este movimiento de más de 2 millones de tweets. Hay casi 800.000 personas. De estas casi 800.000 personas, esta es una distribución que agradecemos muchísimo a Mariluz Congosto. Ella es una investigadora de la Universidad de Madrid. Ella también de manera súper voluntaria hace estos análisis y en su momento cogió el hashtag Cuéntalo. Aquí ella solamente lo cogió de unos días, no lo cogió de 2 semanas como nosotros, pero el análisis que tenemos se parece muchísimo a este. Es decir, la mayoría, el color lila que veis, la mayoría son mujeres que están dejando todas sus historias. Hay una porción muy pequeña que luego os la contaremos de historias de hombres que están en contra de este movimiento o diciendo que es falso, o etcétera. Así que también agradecemos en este acto a todo el trabajo de Mariluz, porque está también muy concienciada y hace una gran labor. Este dato es muy interesante porque si os fijáis, aquí lo que nos está diciendo es que la mayoría de las historias más retuiteadas, más seguidas, son de gente que tiene muy pocos seguidores, es decir, son mujeres anónimas. A diferencia del Me Too, el Cuéntalo es un gran relato, es una gran denuncia de muchísimas mujeres anónimas, y que su historia es tan importante que es muy, muy seguida y muy retuiteada. Esto es importantísimo, porque cuando yo vi el hashtag MeToo pensé, ¡ostras, se equivocan!
ahora que hemos empezado esto se equivocan. ¿Por qué se equivocan? Porque como son primeras estrellas quienes aparecen contando, mujeres a las que las chavalas quieren parecerse, aquellos que niegan la violencia machista se amparaban en eso para decir que es mentira. Decían, sí, claro, si Scarlett Johansson o da igual, no me acuerdo cuáles eran, dice que la han agredido, hay cientos de miles de chavalas que dicen que a ellas también, porque es aspiracional, porque quieren parecerse a. El hecho de que fueran mujeres, que fuera una narración horizontal, no vertical, y que fueran mujeres que casi no tienen seguidores, como dice Karma, quienes narraran, de nuevo impide que se niegue el fenómeno. Bien, se recogieron unos 50.000 testimonios, 50.000 relatos terribles. De estos tweets escritos por personas, 40.000 fueron testimonios, mujeres que contaban cosas en primera persona, mujeres que contaban cómo fueron violadas, tocadas, agredidas, maltratadas hace 2 semanas, hace 20, 30 años. Muchas mujeres que lo contaban por primera vez en su vida, que jamás se habían atrevido. Muchas mujeres que dejaban intuir cosas que querrían contar y todavía no podían por miedo a lo que sus familias y a su entorno les diría. Y detrás de los tweets, los que no eran en primera persona, están los que catalogamos en segunda persona, que se caracterizaban por la frase "lo cuento yo porque algún nombre, mi madre, mi vecina, mi amiga no puede". Mujeres que no podían porque fue hace mucho tiempo y son mujeres mayores que no tienen Twitter, mujeres que no lo contaban, no lo podían contar porque todavía no se atreven, y mujeres, muchas, que todavía no lo pueden contar, porque fueron asesinadas. Que era la gran mayoría, ¿no?, de Sí, sus relatos en segunda persona. La mayoría eran asesinadas, pero era muy interesante también aquellas hijas que narraban la violencia que habían vivido en casa del padre contra la madre, porque la madre no iba a contarlo. 11.000 de estos nombres. Además, mucha gente de los que escribieron contenido expresaron su apoyo, expresaron su admiración, expresaron su solidaridad con el movimiento. Mucha gente que se sumó a la causa, aunque no tuviera algo que contar, le parecía que era el momento correcto de hacerlo. Y esta es una proporción del anticuéntalo, que parte del análisis ya lo hizo Mariluz Congosto. Nosotros hemos llegado a la misma conclusión, y en realidad esos mensajes que esto es mentira, que os lo habéis inventado, que son en contra, etcétera, forman una proporción muy pequeña, un 3% de todos los más de casi 3 millones de tweets recogidos y analizados. Y aquí podéis ver un análisis de cómo fue el movimiento y cómo se expandió desde que Cristina lanza el primer tweet hasta en esas casi 2 semanas, ¿no? Empieza en España, empieza por Cristina, se emiten el 38% de los tweets originales, salen de aquí, de diferentes ciudades de España. Eso significa el 26% de retweets, pero enseguida, a los 2 días, pasa para América Latina, se distribuye por diferentes países. Aquí tenéis la proporción por en los diferentes países. Llega a Argentina, en Argentina explota. En Argentina es una de las ciudades donde más, especialmente en Buenos Aires, donde más ha tenido difusión el cuéntalo, y donde se han contado más historias. Y una peculiaridad a señalar es que es inverso, o sea, si en España hay más tweets originales que en Argentina, pero en Argentina hay más retweets, es decir, más gente que sigue a esas primeras historias, y remarcando muchísimo que siempre son historias de gente anónima en cualquiera de los 60 países donde se ha expandido. Entonces, como os decía al principio, la noticia no puede tener esa dimensión si no sabemos qué se dijo, si no se analizan las palabras, si no se categorizan los delitos, la violencia que se expresa, ¿no? Y eso es lo que el equipo de Supercomputing Confer ha trabajado muy bien. Aquí viene la parte de lo que decía, que es difícil de hacer porque no tenemos todavía las herramientas para entender lo que la gente pone, si hay sutilezas y detalles que se pueden perder los ordenadores. Para esto tuvimos que tomar el trabajo. 10 personas de las que trabajaron conmigo, nos leímos y clasificamos a mano 10.000 tweets, que fue muy duro, pero sirvió para preparar algoritmos de los que se conocen como redes neuronales para que nos ayudaran a clasificar y etiquetar el resto de los tweets automáticamente. Está por allí Feliu, quería mencionar el que ayudó a hacer esto.
¿Para qué nos sirvió esto? Bueno, desgraciadamente nos sirvió para mucho, desgraciadamente no para todo lo que queríamos, porque sabemos que clasificar, etiquetar estas cosas es una tarea que no siempre será hecha correcta, a menos que se haga con extremado cuidado, y en el caso nuestro teníamos que preparar un algoritmo que leyera, un programa que leyera de ordenador, que leyera cosas automáticamente y no podía detectar muchas, así que la cantidad de categorías que tenemos ahora encontradas no son todas las que querríamos. Dame un apunte. Cuando dice Fer que fue duro hacer ese trabajo con 10.000 tweets a mano, no era porque fueran 10.000 tweets, era porque realmente leer 10.000 tweets del Cuéntalo que expresaban violaciones, asesinatos, miedo, acoso, era realmente muy duro, que es lo que hemos hecho el resto del equipo también acompañándolos para seleccionar estos tweets. O sea, ese es un trabajo que han tenido que hacer psicológicamente muy fuertes, ¿no? Sí, además, realmente no puedes leer más de 10 minutos. Es decir, tienes que leer 10 minutos, paras. Hay días que yo, por ejemplo, leía 10 minutos, un cuarto de hora y pensaba, sigo mañana porque no puedo salir. De los 50.000 tweets que tenemos en la base de datos, 1 de cada 10 relatan un asesinato. 1 de cada 10 quiere decir que nosotros hemos leído alrededor de 1.000 descripciones de asesinatos, todas y cada una más fuerte que la anterior. Una de cada 7 de los testimonios, 7.000 en total, cuentan violaciones. Mujeres que fueron violadas en algún momento de su vida, como dije al principio, hace 6 meses o hace 40 años. Por alguna clasificación legal o diferente para los algoritmos, separamos lo que son agresiones sexuales, que no incluyeran violaciones, y se contaron en el movimiento Cuéntalo, 3 de cada 10 de todos los testimonios eran agresiones sexuales, 14.000 en total. Se categorizaron también los maltratos y fueron 1 de cada 6. Se categorizaron los tweets que dejaban un relato de acoso y fueron 1 de cada 3. Los que expresaban miedo a caminar por la calle, miedo a que le dijeran, miedo a que... Y también se dedujo que había más de 3.000 agresiones a menores de edad. De estas 3.000 logramos identificar un poco más de 1.000, incluso agresiones y violaciones a menores de 12 años, a niños, niñas. Es imposible levantar y terminar una charla después de mostrar este tipo de cosas de cualquier manera. Así que lo que quería comentar es simplemente que todas estas cifras y todas estas cosas que hemos comentado están en una página web y que ahí está mencionada parte del equipo que trabajó conmigo. Pero otra cosa muy importante, en la página web hay una visualización de todos los datos, de todos los tweets y testimonios que están incluidos en la base de datos, y hemos trabajado para que en esta visualización puedan ser identificados e individualizados todos los tweets, porque también es una cosa que nos preocupaba mucho, trabajar con estadísticas y agregar historias individuales y personales de tantas mujeres, cada una de ellas que cambió la vida de alguien. Y entonces hemos hecho una pequeña visualización
donde cada punto tiene alguna representación de los datos, pero además cada punto permite recuperar la historia contada por cada una de esas mujeres. Y la página web la encontráis en www.proyectocuéntalo.org, para los que no... Fijaos en la nube, cada punto es una visión, un relato. Esto, insisto en una cosa, esto no existía. Y por lo tanto cabe preguntarnos, cuando legislamos sobre violencia machista y cuando creamos prevención de la violencia machista, sobre qué relato nos estamos subiendo, qué datos manejamos. Hace una semana leí un reportaje en un periódico que se titulaba Radiografía de la violencia machista, donde se decía que un 80 y tantos %, si no recuerdo mal, pero podía llegar al 90% de las violaciones, se producían en situaciones donde el violador no conocía a la violada. Os podéis imaginar la barbaridad que significa esto, porque por la experiencia de Cuéntalo, la inmensa mayoría de relatos de violaciones están relacionadas con la familia, el abuelo, el padre, el primo, el hermano, el amiguito del padre, el abuelo, el amigo del abuelo. Sencillamente estas personas, estas mujeres, no denuncian. No, es muy difícil encontrar una mujer que denuncie a su marido porque la viola, que denuncie a su novio porque la viola, o que denuncie la violación por parte del abuelo o del padre o del hermano. Y además conlleva ciertos silencios de familia, pero aparte no se denuncia. Entonces, estamos manejando los datos del Consejo General del Poder Judicial, en el caso de España, y de la Policía, para analizar la violencia machista. Más allá de que no son dos instituciones especialmente feministas, no se está teniendo en cuenta toda aquella violencia que no se narra, ni siquiera en las encuestas, porque hace poco una política me decía, bueno, pero para eso ya tenemos el CIS. No, primero, no tiene nada que ver esto. Segundo, esto no es una encuesta. Aquí se abre una puerta y las mujeres narran lo que ellas deciden narrar, y lo hacen de forma espontánea, y lo hacen con sus palabras, y de repente construyen una memoria colectiva que no existía. Es decir, se trata de una nueva memoria colectiva de la agresión machista que hasta ahora no existía y que debe modificar absolutamente nuestra visión social, política y legislativa y judicial sobre qué estamos tratando. De ahí que sea tan importante, ahora nos explica Vicens Ruiz, archivero también y especialista en memorias colectivas, por qué es tan importante y por qué todos estos datos y todo este trabajo. Quiero remarcar que todos, el equipo de Fernando, todos nosotros, durante los 6 pasados meses hemos trabajado de forma gratuita, de forma altruista y de forma voluntaria, porque creíamos que esto era imprescindible hacerlo, y porque además si no se hacía inmediatamente, y la administración es muy lenta, si no se hacía inmediatamente corríamos el riesgo de perder los datos. Por eso los cederemos a la administración pública, pero ahora Vicens Ruiz va a contar exactamente cuál es la importancia de la preservación. Mucha botella para tanto. Bueno, cuesta hilvanar el discurso, después de... Y eso que estamos acostumbrados a estos datos porque los hemos capturado. Pero al hilo de lo que comentaba Cristina, yo creo que a pesar del impacto del tema, también hay que tener en cuenta de aquí la importancia, la capacidad y el poder de reparación que tiene el archivo, porque al final lo que estamos viendo aquí es un archivo. Y yo creo que además, no solo por este caso, sino estamos en un contexto que afortunadamente estamos asistiendo en este mundo datificado de la cuarta revolución industrial, de que nuestra identidad ya no somos nosotros, sino que son nuestros datos, y que nuestros datos están en manos también de compañías multinacionales como Twitter. Aunque tiene un lado oscuro, que ya todos desde Snowden sabemos, tiene también otro lado positivo, que es el final del monopolio del archivo por parte del Estado, por parte de las instituciones. Se está socializando por primera vez el archivo. Y el archivo no es los documentos, no es tener guardada una cosa. El archivo es poder gestionar tanto tu identidad presente
como lo que será la memoria futura de tu identidad individual, pero también de tu identidad social, política, económica, de grupo, colectivo. Es decir, por primera vez estamos ante la posibilidad de que desde abajo, desde la subalternidad, se genere un registro que se puede preservar y que por tanto pasará a ser evidencia de puntos de vista, opiniones e intereses políticos sociales que no eran los tradicionales. Cuéntalo, evidentemente tiene un primer objetivo, que es denunciar la violencia machista, pero también, y por eso la Asociación de Archiveros de Cataluña nos sumamos rápidamente, porque ya teníamos una experiencia, como ha comentado Aniol, en la captura de otros hashtags de eventos sociales impactantes, como los atentados de la Rambla y Cambrils, el referéndum catalán, el 9 de octubre. Nos sumamos para concienciar de estas nuevas posibilidades, de cómo, por un lado, todos tenemos la capacidad de generar archivo, todos tenemos la capacidad de defender, por tanto, nuestros derechos y de luchar por la garantía de estos derechos y de exigir rendición de cuentas, pero por otro lado, para el tema que nos ocupa hoy en día, hay que ser muy conscientes de que estamos generando todo esto esencialmente en plataformas privadas. El señor Twitter, el señor Facebook, el señor Instagram, de los cuales, cuando firmamos el Term of Use, aquello que cuando te bajas la aplicación le das sin mirar, ahí le estás dando tu vida. Es como ríete tú del pacto con el diablo, es exactamente eso. Porque a partir de ahí no solo tú utilizas, sino que ellos también utilizan toda tu información, no porque seas tú, sino porque tú eres el recurso de lo que hoy en día se llama capitalismo de vigilancia, es decir, de cómo generan ganancias a partir de los datos. Para luchar contra esto se necesita el archivo, se necesita ser conscientes de las herramientas de archivo. Y por eso nosotros estamos aquí hoy, por eso llevamos una experiencia y por eso hemos luchado tanto por Cuéntalo, porque el impacto social que supone la violencia machista, obviamente las cifras que hemos visto, no solo debe servir como instrumento de reparación. Esto es un primer paso, ya veremos cómo evoluciona, pero evidentemente hay que dotar todavía más de componente cívico a los algoritmos que Fer y compañía han utilizado, porque aquí lo que se trata es de, como apuntaba muy bien Fer ahora, poner en balance, en igualdad de condiciones, la potencia computacional que necesitamos para gestionar estos datos masivos con la participación y la reapropiación de las mismas productoras de los tweets, de las mismas víctimas, de su información, para que pasen de ser meros testimonios a evidencias, que tengan un valor de evidencia capaz de romper el discurso oficial, que Cristina también ha hecho alusión, que no tiene nada que ver con la realidad social. Es por tanto, un proyecto con un componente cívico fundamental, al cual, desde la disciplina archivística, nos hemos sumado porque, igual que se transforma la sociedad, se transforma también nuestra profesión. Ya no somos los custodios del pasado, somos sobre todo un elemento nodal para que la ciudadanía defienda sus derechos tanto en la administración como sobre todo en sociedad. Y el archivo ya es poscustodial, que decimos nosotros. No es solo el archivo de las instituciones, es el archivo social. A partir de aquí, Cuéntalo, yo creo que es un muy buen ejemplo que nos puede llevar a alcanzar una mayor soberanía de datos por parte de la población. Montándome sobre lo que dice Vicente, estos datos no solo pasarán a manos de la administración pública, que todavía tiene ciertas reticencias a asumirlos, porque asumirlos significará tener que trabajar con ellos y, por lo tanto, un problema añadido de revisión de con qué datos se trabajaba hasta ahora. Pero yo estoy segura que la administración pública y el Gobierno de España acabarán aceptándolos, porque el relato de todas las mujeres valientes que se dejaron la piel y los recuerdos en narrar estas experiencias no puede caer en saco roto. De ahí nuestro empeño en sacarlo. Y también porque, como archivo en el que han participado los archiveros, periodistas, investigadores, el equipo de Fernando, el equipo del Supercomputing Center está ahí, y todos lo han hecho para que no se pierda la memoria de estas mujeres. Bien, este documento que ya existe y no existía, es una forma de lanzar al futuro aquello que todavía no estaba narrado.
Y dentro de muchos años, y dentro de cuando sea, ese archivo permanecerá, porque desde la archivística, donde se preservará, no se podrá destruir, preservará en distintas plataformas, desde la plataforma que montarán los técnicos especialistas del supercomputacional, donde tú podrás revisar todos y cada uno de los casos. Eso es importantísimo. Imagínate que a ti tu padre te tocaba los pechos a los 6 años. Si tú puedes entrar a un lugar donde pones padre, 6 años, pechos, cocina o familiar, de repente tienes el relato de miles de mujeres que han sufrido lo mismo y se elimina la culpa y además aprendes a narrarte, y eso es básico. Bien, este es un acto en el que queremos deciros y comunicaros a vosotras y a todas las mujeres que narran. Este documento ya existe y será preservado para que en el futuro pueda ser consultado por todas y todos, por todas para sentirnos identificadas y por todos para que ya no puedan volver a negar la violencia y las agresiones que nos han hecho a las mujeres. Muchas gracias. Ahora paso a las preguntas. Por aquí hay un micrófono por si alguien tiene alguna pregunta que hacer. Allá. El micro. El de Fer. Gracias, Cristina, y a todo el equipo por este trabajo. El destino me trajo a conocer a Cristina hoy de casualidad. No venía con la intención y mira por dónde están las cosas. Me llamo Marcos y de sufrimiento humano, que es lo que se está hablando, fui bastante involucrado. Soy el primer médico sentenciado de España por eutanasia y del sufrimiento de tanta gente que muere indignamente. Esto es algo que la gente reclama y que no sabe cómo llegar a las instituciones para hacer el cambio. De tantos reclamos, esto tiene mucho que ver con el caso nuestro, de mucha gente que quiere morir dignamente y estas mujeres con miedo durante tantos años que no han podido llegar a la voz, por ejemplo, lo que están haciendo. Así que increíblemente agradecido por la parte que me toca. Mi pregunta es, con todo lo que pasa y con todo lo que estamos viviendo, ¿hasta qué punto los políticos, cuándo van a darse cuenta y escuchar a la gente para realmente dar el cambio a esta sociedad que hace mucho más, pero que no termina por culminarse a través de nuestros políticos? Muchas gracias. Me temo que eso se lo tendrás que preguntar a ellos porque nosotros no tenemos la respuesta. Sí tenemos la respuesta.